Mido 2 metros y juego en el Club Pachuca. Es hora de la renovación. Sí, así puede pensar Guatemala luego de que Luis Fernando Tena apostara por el joven Daniel Méndez como su centro delantero en el duelo ante República Checa, hoy conocido como Chequia, rival mundialista y que claramente puso indudablemente a prueba todo el potencial de los chapines. Y eso es lo que vamos sumando poco a poco, más minutos para la gente joven. Un progreso enorme de Guatemala con respecto a lo que fue la caída frente a la selección de Argelia, pero que llama la atención especialmente por la apuesta de Tena. El mexicano dice, tengo escasez de nueves, voy a apostar por un delantero de 20 años, formado en una de las mejores canteras de México, que es la del Pachuca, y que además tiene un argumento clave dentro de su repertorio, y es su estatura. Daniel Méndez, con doble nacionalidad, recordemos que también podría jugar con Estados Unidos si al final la selección norteamericana sí lo quisiera, pero opta por aceptar el ofrecimiento de Guatemala. Mi percepción, que Guatemala está ante una oportunidad de oro. En primer lugar, y el punto número uno, sé que los chapines quieren e insisten en el llamado de ciertos jugadores locales, pero no debemos olvidar que este muchacho Méndez no solo se desarrolló en México, sino que se desarrolló en un puesto de tremenda escasez a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los delanteros en promedio cuesta muchísimo que superen el 1,85 de estatura, y más aún en Centroamérica. Si ustedes hacen un barrido por todas las selecciones de la región, son pocos los jugadores, incluso centrales, que pueden alcanzar esta estatura. Méndez tiene el 1,99. Así que la apuesta de Tena es decir, ok, sé que el muchacho apenas sí ha debutado en el primer equipo de Pachuca, pero detrás de él hay un potencial muy grande. Y ahí viene el segundo punto, chapines, los datos. El dato no miente, hay un progreso evidente. Según información del periodista Tomás Fonseca, podemos decir que en la sub-21 de Pachuca, el futbolista Daniel Méndez disputó 19 partidos. Consiguió números muy buenos. 10 goles, siendo pieza clave. En el primer equipo, luego de obtener esos números, recibió la oportunidad y disputó un partido prácticamente en la fase final de la campaña ante Pumas, que luego fue finalista del torneo mexicano. No se logró consagrar, no, porque todavía le falta, pero va en ese proceso de pensar que por sus características, por su biotipo y porque claramente está bien formado, el futbolista puede llegar a ser una pieza muy interesante hasta para el Pachuca. Entonces, ¿por qué no para la selección de Guatemala? Recordemos que además de esto, Guatemala está en un contexto muy interesante, y es que los delanteros que tiene, como el caso de Darwin Loma, quien le está yendo bien en Sudamérica, no poseen las características físicas de este jugador, ni el margen de crecimiento de este jugador, porque usted va a gastar millaje en veteranos que ya sabe lo que le pueden dar, si tiene a disposición a un jugador que en 1 o 2 años, cuando ya se acerque la eliminatoria, puede estar consolidado, puede estar listo para afrontar el proceso y puede darle una diferencia grande a Guatemala. Y a propósito del juego, de un Méndez que se vio bien, participativo, que tuvo sus primeros momentos de desafío frente a Chequia, y que los mismos checos afirmaron, nos sorprendió Guatemala por su rendimiento. Hay que decir que también en lo colectivo hubo un progreso. Tomás Fonseca, exjugador y periodista, hizo este análisis del duelo, en particular desde lo táctico. Escuchemos lo que piensa Tomás del Guatemala-República Checa, victoria de los europeos de 3-1, pero con una mejoría notable del equipo de Luis Fernando Tena. Guatemala en el partido contra Chequia, antiguamente conocida como República Checa, apeló el 5-4-1, que por momentos era un 5-3-2 y Santis lograba acompañar a Méndez en punta. Fue un equipo ordenado, aplicado de lo táctico, con un plan de juego que obviamente tuvo un mayor énfasis en la fase defensiva, producto de tener un rival jerárquico enfrente, pero sin renunciar al ataque. Cuando pudo hacerlo, cuando encontró los caminos hacia el último tercio de cancha, no tuvo miramientos para poder incursionar en ese sector. Lo golpearon antes de los 15 minutos con un gol de transición donde lo agarraron abierto y disperso, pero esta acción no lo hizo perder la compostura ni se desorganizó, se mantuvo apegado al libreto y logró empatar. En el cierre del juego, con los cambios de República Checa, sobre todo en los últimos 20 minutos, las acciones sí se volcaron más para el conjunto europeo. El 2-1 llegó producto de un centro, con los centrales perdiendo la marca ante el juego aéreo checo. Vale la pena decir que esto fue una constante durante todo el partido. Los envíos de los costados donde los zagueros
Chapines no lograron imponer condiciones, referenciar de buena manera la marca y tal vez fue uno de los eslabones más débiles dentro de lo que fue el desarrollo del partido. No obstante, esto que estoy comentando del cierre del cotejo, donde vimos a una Guatemala que estaba perdiendo 2-1, aún así tuvo una jugada para empatar con un remate de media distancia. La sensación general fue que nunca estuvo del todo sometido, siendo totalmente colonizado y hegemonizado. Más bien hubo momentos incluso de cierta paridad en el desarrollo de las acciones. Obviamente sin posesión del balón, pero con cierto control desde lo táctico. El tercer gol es un error grosero del portero Morán en la salida. La verdad que no entendí por qué arriesgar de esa manera y tanto contra un rival calificado y que presionaba alto. Lo sentí como innecesario y evitable, un error casi que no forzado, autoprovocado, autoinfligido el daño, cuando podría haberse manejado de una manera distinta cuando todavía el partido tenía un resultado muy corto. La verdad que pese a la derrota es positivo. Obviamente uno nunca puede ponerle el pulgar arriba cuando caes derrotado, pero hay que entender los contextos y los momentos y los rivales. Contexto previo a un mundial donde República Checa se viene preparando de buena forma. Rival, equipo mundialista, europeo, con un poder de juego, de potencia, de intensidad y de velocidad diferente. Y el antecedente, ¿no? Que era que en la fecha FIFA de marzo Guatemala había caído derrotada contra Argelia de una manera muy abultada y quedaban sensaciones futbolísticas de mucha lejanía, de mucha distancia y que el equipo no se vio bien. Y en este partido, pese a perder, mostró una versión sumamente mejorada futbolísticamente y anímicamente de lo que había sido aquel partido contra el conjunto africano. Y creo que la percepción y la sensación futbolística y también anímica cambió hacia bien, hacia positivo. Pasar de ser vapuleado a poder presentarle batalla a un conjunto mundialista es algo altamente destacable. Y además, con comportamientos técnico-tácticos mucho más ablogados y mucho más solventes, Guatemala creo que pasa este partido contra Chequia de una manera totalmente diferente y a la alza de lo que fue la última visualización contra Argelia. Lo cierto del caso es que en la actualidad Méndez se proyecta muy bien. Ya ha tenido minutos desde su debut mucho tiempo atrás con el reconocido entrenador Guillermo Almada, pero hoy muy en especial porque se sabe que es un jugador diferente para el contexto de CONCACAF. Hay que decir que en Pachuca, según he podido averiguar, lo consideran un muchacho que a pesar de su estatura tiene rasgos técnicos interesantes, que tácticamente se sabe mover muy bien y que puede dar de qué hablar, lo que no es un detalle menor. El semestre que viene podría ser el de su consolidación. ¿A ustedes qué les pareció el futbolista Daniel Méndez? Chapines, los quiero leer, quiero saber qué opinan. Dejen sus comentarios. Abrazo grande, que la pasen bien. Si ya llegaste hasta acá, ¿qué te parece si dejas un me gusta y te suscribes al canal que une a toda la CONCACAF? Échale un vistazo a la página principal de mi canal y busca las secciones con el contenido de tu país. Recuerda, si aquí está tu bandera, habrá contenido para vos.